Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros un día más. Empezamos hablando de lo que nos preocupa todos los días, que es cómo está esto, si esto va a mejorar. Esto es la economía, el país, si las Islas Canarias saldrán adelante, si el futuro es sombrío. Bueno, tenemos hoy, por suerte, a una economista que nos ayudará a entender esto. Lola Pérez es la directora de Desarrollo Empresarial y del Servicio de Estudios Económicos, que está incluido en su departamento, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Tinerfeña. Nos acompaña y le agradezco su presencia. Lola Pérez, muy buenos días. Buenos días, encantada. En este, digamos, contexto de noticias cambiantes cada día. Hoy, Consejo de Ministros, se esperan los acuerdos sobre materia sanitaria. Esa noticia de que los pensionistas tendrán que pagar, muy probablemente, en torno a un 10% más de los medicamentos, ¿es tocarles la pensión haciendo una curva? Pues evidentemente, ¿no? Indirectamente supone pues tener que hacer frente a unos gastos que no los tenían previstos y que va a minorar su capacidad de consumo en otros bienes, ¿no? Además, un pensionista pues suele hacer un gasto importante en medicamentos por su edad y por bueno, que suelen estar en situaciones de enfermedad, y eso hace que el hecho de que le cueste el medicamento un porcentaje respecto de otro momento donde el medicamento estaba subvencionado, pues le va a suponer un aminoramiento en su capacidad de consumo, ¿no? Bien es cierto que algo había que hacer, porque todo apunta a que la gratuidad absoluta era insostenible en este mundo en crisis, en este país, España, que está prácticamente al borde del rescate. Se habla también, y esto probablemente lo veremos hoy, si se adopta un acuerdo de tal manera que no solo paguen un 10% más, sino que pague el que tenga más, el que tenga una renta mayor. ¿Eso Sí. parece razonable? ¿Hay otras experiencias en otros países? Bueno, se está planteando un sistema de copago que sea proporcional al poder adquisitivo de cada persona. Sí que existe en otros países y bueno, habrá que ver en qué queda esta medida y cómo se va a concretar para valorar los efectos de la misma. Es evidente que el sistema sanitario es muy costoso, que era necesario para mantener determinados estándares de calidad dentro del sistema sanitario, pues en estos momentos llegar a un sistema de copago, pero bueno, también es importante buscar la eficiencia de ese sector, ¿no? Yo creo que hay muchas reformas que hay que introducir en el sector sanitario que permitan eso, mejorar la eficiencia, hacer un uso más productivo de todos los recursos que se destinan a sanidad, tanto materiales como humanos, y a partir de ahí también buscar una reducción del gasto que no implique, o sea, que no esté sustentada ese equilibrio para mantener el sistema en un incremento de los ingresos vía repercusión de un copago a la clase social, ¿no? Usted que conoce de esto un rato sabe, me imagino, lo que ha ocurrido en otros países. ¿Usted prevé o teme o en fin, o considera que será inevitable que en el curso de los meses, si esto sigue así, repito que España está siendo sometida a un acoso de los mercados, la situación es fea y la amenaza de que pueda ser rescatada existe, aunque es verdad que es un país tan grande en Europa que probablemente nunca sea rescatada, pero se hablaba ayer mismo de que la banca sí debe ser rescatada o de que debe acudir al rescate. Y las noticias que vienen del Fondo Monetario Internacional son malas, que España no va a cumplir el déficit, que tendrá que esperar. ¿Espera medidas más duras del gobierno? Incremento del IVA, tocar las prestaciones de desempleo, incluso directamente a los pensionistas, congelarle la pensión, a los funcionarios, todo eso. ¿Usted cree que entraremos en esa dinámica? Bueno, depende cómo evolucione el comportamiento económico a lo largo de este ejercicio, ¿no? Es evidente que se han adoptado medidas de choque con un claro objetivo de reducción del déficit público, donde se intenta transmitir pues una cierta pauta de que se van a adoptar las medidas necesarias para la reducción del déficit. Eso es muy importante para nuestro Estado, porque en estos momentos la falta de credibilidad en ese proyecto económico pues puede repercutir, y lo está haciendo así, en un aumento de la prima de riesgo, es decir, de la incertidumbre que puedan tener los inversores en la capacidad que tenga nuestro país de hacer frente a esa deuda y por lo tanto de ajustar su presupuesto. Eso es necesario, pero creemos también desde el sector empresarial que no todo se puede solucionar con medidas de ajuste, ¿no? Porque estamos también, nos podemos meter en un círculo vicioso de ajuste, bajo crecimiento, aumento del desempleo y un nuevo deterioro de las cuentas públicas. Que al final es, como usted dice, un círculo vicioso, sí, la pescadilla que se mueve la cola. Exactamente, por eso es importante, bueno, ajustar, hay muchos desequilibrios que hay que corregir. O sea, el ajuste es bueno, o sea, la gente se pregunta, ¿es necesario esta austeridad
tan casi maníaca, ¿es buena o es inevitable o se le ha metido en la cabeza a unos señores en Europa que hagamos esto y lo estamos haciendo y nos va a ir peor? Pues un poco de todo, Peor ¿no? el remedio que la enfermedad, ¿es así o no? Es un poco de todo, ¿no? Es evidente que había que hacer ajustes, había muchísimos desequilibrios que no habían llevado a una situación de endeudamiento que no era sostenible. Y había que acabar con el despilfarro. ¿Qué sucedía además? Pues que como en cualquier presupuesto o cualquier economía familiar, lo que estaba sucediendo es que como consecuencia de ese nivel de endeudamiento y además del aumento de la incertidumbre de la capacidad que podía tener nuestro país de hacer frente a esa deuda, pues los intereses o los gastos financieros del presupuesto del Estado cada vez son mayores. Cuanto mayor es el presupuesto o la dotación que haya que dar a gastos financieros, queda menos para otro tipo de gastos, para gastos en sanidad, para gastos en educación, para gastos de estímulo a los sectores productivos, y por eso pues es importante acometer el ajuste. Pero ustedes hablan paralelamente de un plan integral de estímulo. ¿Eso qué es? Bueno, que eso no lo ha hecho el gobierno. ¿Qué es eso? En su momento, bueno, previo a estos ajustes del presupuesto y a este recorte tan importante que va a sufrir Canarias a la hora de adecuar el presupuesto, pues nosotros entendíamos bueno, que es evidente que el 60% del presupuesto autonómico en los presupuestos que se elaboraron por parte del Parlamento de Canarias iba dedicado a sanidad, educación y servicios sociales, y un 35% a estimular el desarrollo económico y el empleo del archipiélago. Los recortes en el presupuesto estatal han impactado de manera muy significativa en ese 35% y por lo tanto en la capacidad que va a poder tener nuestra economía de estimular. En obras públicas. En obras públicas, en puertos, en aeropuertos, en subvenciones al transporte de pasajeros, de mercancías, en proyectos de reindustrialización, en proyectos de rehabilitación de zonas turísticas deprimidas, en proyectos de carreteras, en proyectos de obras hidráulicas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues han sufrido muchas de las partidas recortes sustanciales y muy importantes, y en otras incluso se han quedado sin ningún tipo de dotación presupuestaria. Recordemos, por ejemplo, en carretera, las obras que dan un poquito de respiro a la construcción y también a la actividad económica en general, de 200 millones que se esperaba que el gobierno central enviara a Canarias, manda menos de 70, creo. 68 millones. O sea, de 200 a 68 Claro, entonces millones. Hay que medir... Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte en el sentido de que tiene un impacto en el conjunto de la economía. ¿Separan obras? Claro, separan obras. Bueno, pero probablemente no se inicie ninguna obra nueva. Claro. Puede encontrarse con problemas de contrataciones de obras ya adjudicadas y que están en proceso, y si se paralizan, pues estas obras a su vez se deterioran y por lo tanto a lo mejor la inversión que se ha hecho se pierde, ¿no? Veremos ahí, como vimos en su momento cuando empezó la crisis, las obras paralizadas a medio hacer. Y deteriorándose, la obra ya no sirve, se deteriora y genera un efecto muy negativo, y además que afecta sobre un sector económico que es importante, ¿no? La construcción. Que fue la que más sufrió en su corazón la crisis. La que sigue sufriendo, ¿no? Porque a lo largo de estos para la construcción ya 5 años de crisis económica, el desplome ha sido muy importante, brutal, ¿no? Sí. Tanto de la obra residencial como de la obra pública, y que además, sabemos que se va a acentuar a lo largo de este ejercicio y va a llegar a niveles prácticamente de insostenibilidad. No nos asuste todavía sobre qué va a pasar en el 2012, le preguntaré inevitablemente en esta entrevista, pero antes de entrar en ese pronóstico, dice usted, en carreteras el presupuesto del Estado ha dado un palo tremendo al reducir tan drásticamente. En aquello que tanto se habló de que se iba a estimular la economía a través de la rehabilitación de las zonas turísticas, ¿cuánto destina el presupuesto del Estado a Canarias? La dotación que está prevista es 0. Para eso rehabilitación no hay dinero. de ¿Y qué va a pasar? turísticas. No se rehabilitarán, por tanto, el gobierno canario por sí solo no podrá estimular a que se rehabiliten zonas turísticas, hoteles, apartamentos. No, por supuesto, es que de no haber una dotación pública que además genere sinergias, porque rehabilitar turísticamente no solamente estamos hablando de rehabilitar hoteles, el planteamiento era una rehabilitación integral de zonas y de espacios turísticos, porque no tiene sentido tampoco rehabilitar un hotel y si luego el entorno está deprimido, deteriorado, con unas infraestructuras urbanas en decadencia. Es necesario hacer un tratamiento integral de la zona turística. En estos momentos es lamentable que estas dotaciones hayan perdido de cara a este ejercicio, porque era el momento ideal, ¿no? Después de 2 años de crecimiento importante de la actividad turística. 2 años de crecimiento turístico espectacular. Que podían propiciar una consolidación del sector o de unas cifras aceptables para el sector, que además permitieran determinados proyectos de colaboración
colaboración público-privada, donde se apostara por esta rehabilitación y además se mejorara la competitividad de nuestro destino. ¿Y por qué esa decisión? Porque el gobierno no se tira piedra sobre su tejado. Si no va bien el turismo canario, no va bien la economía canaria y es una parte de la economía del Estado. ¿Por qué 0 euros para rehabilitar zonas turísticas? Bueno, habrá que preguntarle al gobierno nacional, ¿no? Claro. En los presupuestos del gobierno de Canarias En sería todas las comunidades ha sido igual, no ha ido por ninguna... Desconozco, vamos, Sí. pero desde luego en el caso del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias la previsión es de 0, ¿no? 0. No es buena noticia esa. No, no es buena noticia porque era un sector que en estos momentos necesitaba consolidar resultados, ¿no? Quizás con estos planteamientos y lamentablemente después de que hemos vivido un ejercicio económico que yo no lo calificaría como negativo, fue un ejercicio de avance, ¿no? De que fuimos evolucionando de cifras muy negativas hacia cifras cada vez menos negativas que nos permitieron dar datos de crecimiento económico en sectores como el turismo y además que generaron efectos de arrastre en algunas otras actividades como son las industrias agroalimentarias o en el comercio en las zonas aledañas de las zonas turísticas, que permitió mejorar las cifras del empleo en el archipiélago porque ¿Creó empleo. ¿O eso es un fantasma? Porque nos dicen no crea lo suficiente. Es un motor, pero no genera tanto empleo. Usted conoce los datos. ¿Qué hizo el turismo? El turismo generó empleo. Lo que pasa es que el turismo tiene también una capacidad limitada, ¿no? Y sí que se generó, y afortunadamente gracias al empleo que se generó en el sector turístico, pues conseguimos, entre otras variables, que el único sector económico que aumentara la ocupación a lo largo del año pasado fuera el sector de servicios, o que, por ejemplo, desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre del pasado año subieran las cifras de afiliaciones y descendieran las de parados registrados, ¿no? Como te comentaba, yo creo que han sido comportamientos favorables a la recuperación, que además se han trasladado en un crecimiento medio para el conjunto de la comunidad autónoma, que en estos momentos, bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, ha liderado el crecimiento nacional con una tasa de variación del 2%. Habría que cuestionarle, yo creo que es un crecimiento excesivo. Dicen Canarias, lo decía datos oficiales del gobierno central del INE, Instituto Nacional de Instituto Nacional de Estadística. Estadística. Sorprendió a todo el mundo diciendo que Canarias había crecido económicamente el año pasado un 2,1. Un 2,1. La comunidad autónoma que más creció eso es de una todo cifra el en medio de una crisis. nacional. En Europa no se lo creerán, dirán, bueno, si hay una comunidad que crece un 2%, está de maravilla. ¿Eso es verdad o es un dato falso? Bueno, es un dato ¿O no verdadero. le ya a la economía y a la estadística? No, bueno, la previsión era, las previsiones estaban en una tasa de crecimiento del 1,2%, los más optimistas hablaban de un 1,5% de crecimiento de la economía del archipiélago. Es verdad que bueno, se ha producido un crecimiento por encima de la media, probablemente seamos una de las comunidades, bueno, en estos momentos según el INE, la comunidad que más creció arrastrados por la actividad turística y por lo tanto debido a factores externos y a la recuperación de la demanda externa y no tanto de la demanda interna y esa realidad es así. Yo cuestiono mucho que sea un 2%, es verdad que el INE sí da un crecimiento medio del 0,7 para el conjunto de España, al final hace una media de reparto entre comunidades. Pero y bueno, será algo más serio, ¿no será eso, mujer, tirar barro a la pared y darle a Canarias un 2%? No, pero bueno, regalo? al final también hay una parte de reparto en función de una serie de criterios y ellos han, bueno, ponderado al alza las comunidades turísticas y bueno, no solamente están a la cabeza Canarias, sino está Baleares y también la Comunidad de Navarra, más para un tema industrial que por un tema turístico. Que es una especie de no sé si es reversible o no, pero si eso se genera, que este año crezcamos como el anterior, pues sería maravilloso, pero las previsiones son que estamos en recesión, ¿no? Sí, bueno, la previsión es que va a haber, igual que a nivel nacional, va a haber un crecimiento, hubo un crecimiento el pasado año del 0,7, la previsión para este ejercicio 2012 es de caída del 1,7%. Canarias también. No, Estado, estoy hablando del Canarias Estado. ¿Cuánto bajaría? Canarias, la previsión es, dependemos como siempre y cada vez más del comportamiento de la actividad turística. En estos momentos es muy importante mantener los resultados del pasado año, que van a ser difíciles de sostener. Usted no es tan optimista sobre que el turismo del 2012 sea tan bueno como el del año pasado. Yo creo que va a ser un buen año turístico, pero el comportamiento del año pasado fue un comportamiento excepcional, donde además se dieron muchas circunstancias favorables, entre ellas una recuperación importante de los principales países emisores de turistas, como es el caso de Alemania y Reino Unido, que en estos momentos pues están acusando también una cierta debilidad en su crecimiento económico. Había un tratamiento de bonificaciones
a las tasas aeroportuarias y bueno, todo eso favoreció una inyección de los problemas en el norte de África, todo eso produjo una inyección de turistas que se tradujo en una recuperación muy importante del turismo. Mantener esas cifras donde hemos asistido incluso a tasas de crecimiento del 20, del 30% de turistas, es muy difícil que las veamos este año. Eso no quiere decir que sea un mal año turístico, pero que no se puede mantener esas cifras de crecimiento simplemente a efecto estadístico, ¿no? Aquí tengo datos de que los turistas, los extranjeros, gracias a Dios, compensan a los peninsulares que vienen menos, gastan más, duermen más tiempo, fue un resultado casi redondo. Pero, ¿y las bonificaciones turísticas de las tasas, al eliminarlas del gobierno, le perjudicará o no son tan básicas, tan necesarias para atraer turistas, el hecho de que tengan bonificaciones en las tasas aeroportuarias? Hombre, es un elemento de competitividad. En la medida que la bonificación de la tasa aérea repercuta en el precio del billete, pues va a suponer que nuestro destino es más competitivo frente a otros puntos del mundo, porque el turismo compite a nivel global, donde existen este tipo de bonificaciones o donde tienen precios mucho más competitivos. Es una posibilidad de mantener la competitividad de nuestro destino. Las han quitado, ¿no? Las han eliminado. Bueno, ¿por qué el gobierno central las quita? ¿Cree usted que también es por un concepto distinto de que hay otras medidas que pueden atraer turistas, por no creer en las bonificaciones? Porque el gobierno canario sí cree, además las ha pedido que no se las quiten. ¿Por qué esa discrepancia tan fuerte en este tema? Bueno, ellos planteaban que generaba una discriminación entre unas compañías y otras, ¿no? Bonificando más a las compañías de bajo coste frente a la compañía tradicional. También hablan de que se está trabajando en un tipo de bonificación, un tipo de medida que pueda beneficiar al conjunto de compañías. Todavía no se ha hecho público. Que no se ha hecho público. Estaremos expectantes, confiemos en que así sea, porque para Canarias es fundamental el mantener la competitividad como destino turístico y seguir manteniendo o sosteniendo el crecimiento económico del archipiélago en estos momentos donde la demanda interna sabemos que va a seguir afectada por las medidas de ajuste que se están adoptando, por lo menos en la demanda externa que nos permita pues mantener un cierto crecimiento a lo largo de este año, ¿no? De actividad. Usted hablaba antes de que no se creía mucho lo de que crecimos un 2%, un 2,1% el año pasado, pero crecimos por encima de la media estatal, que el turismo, ha dicho usted, que sí tiró de la economía y generó empleo. Lo cierto es que las cifras de paro son brutales. Las últimas cifras, las de marzo, hablan de 341.900 parados en Canarias, según la encuesta de población activa, y de 283.699 de paro registrado. En todo caso, estamos hablando de más de 280.000 parados. Y lo que es brutal es que la mitad de esos parados prácticamente no tienen estudios o solo tienen estudios primarios. No, la baja cualificación, eso sí que es un palo dentro del paro que estamos sufriendo, ¿no? Sí, hay problemas estructurales de fondo dentro del mercado de trabajo canario que es importante abordar, ¿no? Uno de ellos, bueno, el hecho de que las cifras de desempleo, y parece contradictorio que estemos hablando de que Canarias ha sido la comunidad que más ha crecido. Crecen todo, en paro también. Y que no haya conseguido reducir las cifras de desempleo. Si miramos los datos de ocupados, es verdad que cayeron las cifras de ocupados durante el pasado año en el archipiélago, pero lo hicieron en mucha menor medida que en el resto del territorio nacional. Le voy a hacer una pregunta que todo el mundo se la está haciendo. Si crecemos económicamente, bajamos en paro el año pasado, pero en destrucción de empleo, pero seguimos teniendo un paro muy alto, y tenemos una baja cualificación, ¿no será que está viniendo gente a trabajar más preparada y desplaza a los nuestros? Pues efectivamente, ahí lo que se ha producido durante el pasado año es que a pesar de generar empleo, no ha sido posible reducir las cifras de desempleo, incluso hemos visto aumentar la tasa de paro, porque ha aumentado de manera espectacular la población activa. La población activa es la gente que viene a trabajar, que quiere trabajar. Que puede y quiere trabajar. Sí. Lo que está sucediendo es que hay cada vez más personas que demandan un puesto de trabajo en el archipiélago. ¿Pero que vienen de fuera o que también son de aquí? Puede ser que venga de fuera y que son de aquí. De aquí serían los jóvenes que tienen edad para empezar a trabajar, se incorporan nuevamente al trabajo, o personas que en ningún momento se consideraban como población activa porque no estaban buscando activamente empleo, pero que dada la situación familiar que llega a un nivel de deterioro importante, al registro. Pues toda la familia se incorpora como demandante de Ahora empleo. bien, en ese contexto en el que tanto canarios como no canarios quieren trabajar, el hecho de que las cifras de paro sean tan gordas significa que alguien, y posiblemente no de aquí, porque los de aquí tienen baja cualificación según ese dato, alguien, pues no sé, de la península o de la Europa comunitaria, que tienen derecho a venir a trabajar, están viniendo y se colocan en el turismo, en la hostelería.
Tiene que estar, ¿eso está ocurriendo? ¿Lo han comprobado? Sí, hombre, cuando hay una cierta dinámica de demanda, de oferta de demanda de puestos de trabajo, a la vez se genera un efecto llamada, ¿no? En un sector como el turismo, donde hay necesidad de determinados perfiles profesionales y sobre todo que cuenten con una formación en idiomas que es fundamental para desarrollar prácticamente cualquier actividad dentro de una actividad turística, pues, ya sea en un bar, en un comercio que esté próximo a zonas turísticas, en un hotel, la recepcionista, los idiomas son fundamentales. Y eso es un déficit que tenemos en nuestra economía y hace que ese efecto de llamada, de atracción, genere crecimiento del empleo, pero desafortunadamente en muchas ocasiones lo que supone también es un crecimiento del empleo de los no residentes y por lo tanto sí que vemos como a lo mejor las cifras de paro registrado o de desempleado son mejores, son menos malas en el caso de los extranjeros que en el caso de los propios residentes canarios. ¿Han comprobado que los extranjeros tienen más trabajo que los canarios aquí? Sí, proporcionalmente. Proporcionalmente. Sí. Los extranjeros tienen más facilidad para conseguir trabajo, sí, por la cualificación, por los idiomas y también hemos de pensar que una persona que viene de fuera pues tiene mayor capacidad de movilidad, claro. Disponibilidad de horarios También. y demás, ¿no? Siempre les dijimos que este es un tema que hay que debatir, pero es un tema tan delicado, ¿no? Porque se presta a tantas malas interpretaciones. Sí, pero lo que está claro es que hay un déficit de formación importantísimo. En los parados canarios. Que ha sido como consecuencia pues, incluso de nuestro propio modelo de crecimiento económico que ha estado sustentado en la construcción, que ha permitido pues, una contratación fácil y que ha evitado, incluso el turístico en las épocas anteriores, derivó muchos jóvenes de una formación reglada hacia un contrato pues, rápido, fácil y además bien remunerado. Y se está viendo esa población, como comentabas, casi un 50% de los parados no tiene estudios o solamente posee estudios primarios, que no tiene posibilidad de ser contratada y por lo tanto está perdiendo oportunidades, ¿no? para conseguir un puesto de trabajo, ya no solo en la construcción, sino en cualquier otro sector económico, ¿no? Es cierto también que más de la mitad o no habían trabajado nunca o están hace un año en paro, ¿no? Sí. Que también es un dato. Le voy a pedir, si es posible, brevedad en algunas cuestiones que nos queda muy poquito tiempo ya. Usted es responsable del Departamento de Desarrollo Empresarial. ¿Es verdad que no solo se cierran empresas, sino que también se están abriendo? ¿Es verdad, otra contradicción, que desciende el consumo, pero sin embargo el comercio ha ido bien, que yo no lo acabo de entender? Bueno, porque el comercio no solamente es el comercio de los residentes. Afortunadamente hemos tenido también un incremento de la población foránea. Estamos hablando de 12 millones de turistas que se han acercado a nuestro archipiélago y que han hecho y han realizado compras. Desde luego el comercio que está instalado en zonas no turísticas no ha tenido un buen comportamiento o un buen año. Sin embargo, aquel que está ubicado en zonas turísticas pues quizás ha notado una mayor dinámica y una mayor actividad y crecimiento de sus empresas y por lo tanto no ha afectado al empleo de este sector, algo que es importantísimo y que tendremos que tener en cuenta su evolución a lo largo de este año porque sostiene casi un 20% del empleo del archipiélago. Casi un 20%. Las matriculaciones han subido de coches, ¿no? Arrastrados por el turismo también. Al final todo depende de todo. Es la cadena del turismo, para que luego nos planteemos si podemos prescindir del turismo. Está claro que durante mucho tiempo estamos atados al turismo, afortunadamente. Sí, funciona, ¿no? Sí, la matriculación se ha comportado, bueno, ha registrado cifras negativas con respecto al año 2010, donde, bueno, todavía había estímulos al plan de renovación de vehículos y demás, pero desde luego las caídas no han sido tan significativas como en el resto del territorio nacional. ¿Y por qué? Pues porque sabemos todos que los vehículos para alquiler se han de renovar cada cierto periodo de tiempo para estar de forma legalizada y eso, pues la renovación de las flotas para vehículos de alquiler ha permitido sostener el sector económico a lo largo del pasado año, ¿no? ¿Qué piensan ustedes en la Cámara sobre la amnistía fiscal decretada por el Gobierno? Bueno, yo creo que ha sido una medida del Ejecutivo desesperada porque ha tenido que adaptarla, a lo mejor no era de buen gusto adoptar esta medida de regularización fiscal, pero desde luego está la búsqueda de ingresos de manera desesperada, ¿no? Y una de las fórmulas que se planteaba era la amnistía fiscal con la idea de recuperar pues parte del capital que está fuera e intentar mejorar el nivel de ingresos del Estado, que bueno, muchos analistas hablan de que están sobredimensionados en los presupuestos y por lo tanto pues
pues pueden generar que el déficit, bueno, seguramente el nivel de déficit no se llegue a alcanzar, pero que eso ya lo dice el Fondo Monetario Internacional, que hay que esperar 5 años más, hasta el 2018, lo cual es una desconfianza tremenda. Pero es lógico, ¿no? Porque en un entorno de recesión económica, donde hay una previsión de contracción de la economía del 2%, es imposible ajustar el déficit en tan solo 2 años, ¿no? Quizás deberían de ser más plausibles, o sea, durante más tiempo, un plazo más largo. Propiciar una recuperación con mayor tiempo y que no asfixiara tanto la economía y le diera un cierto ánimo para poder crecer en determinadas actividades económicas, acometer determinadas inversiones y progresivamente ir recuperando confianza y empleo. Eso no menoscaba de que hay que hacer ajustes y sobre todo ya lo hay que antes, hablar de eficiencia, ¿no? Usted lo explicó bien, hay que ajustar, hay que ahorrar, hay que ajustar el gasto, hay que ser austeros, pero hay que crecer, hay que estimular la economía o nos vamos todos al garete, ¿le he entendido, no? Creo más o menos que por ahí van los tiros. Hablando de confianza, ¿deberíamos hablar de indicador de confianza empresarial o de indicador de desconfianza empresarial? Porque es que sigue bajando, ¿no? Sigue bajando, estamos en niveles de desconfianza. El que acaban de hacer público ustedes de abril es tremendo también, estamos a niveles del 2009, ¿no? Sí, de finales del 2009. Hemos dado un paso hacia detrás, como comentábamos también a lo largo de esta entrevista, después de un año de recuperación económica. Desde mediados del pasado año, comienzos de este 2012, lo que lo estamos percibiendo es un paso hacia detrás, ¿no? Volvemos a cifras de crecimiento del desempleo, de aminoramiento de la actividad y en este caso también de aumento del nivel de desconfianza. Es decir, ¿qué significa el que, por ejemplo, esté por debajo de 20 puntos el actual indicador de confianza empresarial? Básicamente este indicador se sustenta en las respuestas de cerca de 1000 empresarios de toda Canarias, pertenecientes a diferentes sectores económicos y a diferentes tamaños de empresas, donde se le pregunta cómo le han ido su actividad económica durante el trimestre que acaba de pasar y las perspectivas que tienen a corto plazo. En este último indicador pues hemos analizado los resultados empresariales del primer trimestre del año y las perspectivas para el segundo. Se calcula a través de una media de saldos de respuestas afirmativas y negativas, porque las que se mantienen estables las eliminamos, ¿no? Sobre 3 variables muy importantes en cualquier empresa. Una es la inversión, otra es el empleo y otra es la cifra de negocio. Y de estos saldos y de esta media de resultados y expectativas pues sacamos un indicador que dependiendo del signo, pues ahora mismo está en signo negativo, en menos 21. Y de la opinión del empresario de si va o no a destruir empleo o a crecer o a decrecer, que ya él sabe por dónde van los tiros. Es un indicador subjetivo, claro, frente a otros indicadores oficiales que son objetivos, pero que tiene la ventaja de que es un indicador adelantado. A través de la percepción de las previsiones de crecimiento, de las expectativas de negocio que tienen nuestros empresarios, podemos adelantar el comportamiento de la actividad económica a lo largo de los próximos meses. Y para toda Canarias es negativo, ha bajado. La previsión, sí, ha bajado, lleva 3 trimestres consecutivos, como te comentaba, también adelantando el comportamiento finalmente de la economía real, lleva 3 trimestres económicos en caída y bueno, se sitúa en un nivel de desconfianza, como bien apuntabas tú, de menos 21 puntos. De menos 21 puntos, los niveles de 2009. Prácticamente ya sin tiempo le pregunto, lo de Argentina de que haya expropiado una parte considerable de Repsol, la mayoría de las acciones de YPF, ¿es un mal mensaje para los empresarios del mundo que quieran invertir en Argentina o al final es un conflicto que se acabará resolviendo? ¿Usted qué opina? No, bueno, parece que no tiene visos de resolverse, es más, parece que incluso se va acentuando con los días, pero desde luego lo que genera es un problema de inseguridad jurídica para cualquier inversor que se quiera instalar en Argentina, ¿no? Ante estas decisiones que adopta de manera unilateral un gobierno para expropiar una empresa que está legalmente establecida, pues se tornan incertidumbres para cualquier proyecto de inversión que quiera acercarse a ese país, ¿no? Y una pregunta que nos hacemos siempre todos, ¿por qué Canarias, que cada vez que hablo con gente que conoce la zona en la que estamos, económicamente, estratégicamente, dicen qué lugar maravilloso, estratégico entre África y Europa, ¿por qué no atraemos más capital que invierta aquí? A pesar de que he visto los datos de ustedes que digamos los inversores, las exportaciones han aumentado, pero no se ve que los inversores crean en Canarias y inviertan para su beneficio, ¿por qué no? Bueno, yo creo que Canarias tiene un problema de conectividad importante, ¿no? Claro, es importante. El transporte ahí es clave. Es clave. Nosotros dependemos del exterior y en la medida que tengamos una buena conectividad desde todos los puntos de vista, del transporte, incluso de las redes, que ahora mismo estamos avanzando de manera importante, pues eso va a limitar las posibilidades de inversión en nuestro territorio. De todas maneras, ¿en qué tenemos futuro, Lola Pérez, en cuanto a inversiones exteriores en Canarias? Pues yo creo que Canarias
Canarias tiene que potenciar y desarrollar todo lo que son el avance o el desarrollo de servicios a empresas, servicios apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, donde el territorio y los condicionantes geográficos no sean un hándicap para el desarrollo de esas empresas. La economía ha evolucionado tanto, se ha innovado tanto y ya es tan fácil ofrecer nuestros servicios, porque somos una economía de servicios, el 81% de nuestro PIB es de servicios y esos servicios tenemos que exportarlos. Y ahora las tecnologías, los medios nos permiten exportar todos esos servicios. Yo creo que en esa línea, aparte de nuestro saber hacer en sectores maduros como el turismo o la construcción, que también creo que podemos exportar. Hemos visto con Marruecos incluso, que podemos hasta tener colaboración según la última visita del presidente. Tenemos posibilidades de crecer y de desarrollarnos, ¿no? Lola Pérez, responsable del Departamento de Estudios Económicos del Departamento de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, gracias por ayudarnos a entender todo esto. Muchas gracias. Y ustedes también sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días.